T-1 minute. Blindaje de casco. En condiciones, perfecto, querido. T-50 seconds. Puño de Amura. ¿Y esto qué? ¿Una película japonesa? No, no es una película japonesa. ¿Y qué? T-40 seconds. Pujamen de repuesto. ¿Empujame el qué? Otra vez con la fiesta, este hombre. T-30 Qué bárbaro. seconds. Lubricación de timones. En condiciones, siempre está lubricado, maestro. T-20 seconds. Pinoluz para el piso del comedor de tripulación. ¡Julio! ¿Está todo de limpieza en orden? No se ponga así, lo está preguntando en serio. 10, 9, 8, 7, Pregunta cualquier cosa. 5, Soy 4, Pinoluz. 3, ¿Cerraron todo? 1, 0. Ah. Ahí le pasamos cerquita otra vez al palo. Bienvenidos a Metroficción Radio. Esto es Cineficción Radio, ciclo radial de la revista Cineficción. Los acompañaremos en la próxima hora en que el terror y lo fantástico se harán carnadura en el éter. Esto es Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Asesoría musical: Omni Bosikovic. Respalda Estudio Iacona. Bajo el inmaculado cielo azul de una mañana de abril, iba a encontrarme yo con Guinevere. Habíamos quedado en vernos en Boulder Ridge, un parque pequeño y circular rodeado de pinos y grandes piedras, a mitad de camino entre la casa de sus padres en Newcastle y mi cabaña cerca de Auburn. Guinevere es mi prometida. Debo explicar que había cierta oposición de sus padres a nuestro compromiso, oposición ya superada al momento de escribir estas líneas. De hecho, llegaron al extremo de prohibirme que la llamara, por lo que Guinevere y yo teníamos que vernos a escondidas, y no con mucha frecuencia. Boulder Ridge es una cresta cubierta de mucha piedra volcánica negra. Con sus pinos retorcidos de forma fantástica y sus robles nudosos y deformados, el paisaje tenía una extraña y pintoresca belleza. Eran 2 millas desde mi cabaña al lugar de encuentro. Desde que nací en Boulder Ridge y los 30 años que viví, más cerca o más lejos de aquí, me conocía a cada palmo de esta adorable región. Y antes de aquella mañana de abril, me habría reído a carcajadas si alguien me hubiera dicho que podía llegar a desorientarme en mi camino. Desde entonces, se los aseguro, ya no me causa la menor gracia. Boulder Ridge es un lugar que realmente existe. Queda en la ciudad de Auburn, California,
que tuvo protagonismo durante la antigua fiebre del oro. Ahí nació y vivió el escritor Clark Ashton Smith, uno de los máximos exponentes de la literatura fantástica, que conformó el triunvirato de grandes de la revista Weird Tales, junto a Lovecraft y Robert Howard. Realmente era una mañana ideal para una cita de enamorados. Las abejas zumbaban laboriosas por entre los tréboles y los arbustos. El perfume de las flores inundaba el aire. La mayoría de los pimpollos de primavera se habían abierto. Ciclamen, violetas, margaritas, jacintos, estrellas del bosque, todas matizaban el verde del campo. Entre la esmeralda de los castaños, el gris verdoso de los pinos, el dorado y verde azulado de los robles, percibí las nevadas sierras del este y el tenue azul de la costa oeste, más allá del valle del Sacramento. Pero mi mente estaba en Guinevere, así que veía con ojo casual y distraído la pintoresca belleza del paisaje. Iba a mitad de camino cuando de repente me di cuenta de que el día se había oscurecido. Miré hacia arriba pensando que podría ser una nube pasajera. Imaginen mi sorpresa cuando vi que el azul celeste del cielo se había vuelto marrón pardo y que el sol, aún visible, ardía como una enorme ascua roja. En ese momento algo extraño y desconocido ocurrió, demandando mi atención, convirtiendo la sorpresa en consternación. Me detuve y miré a mi alrededor, dándome cuenta de que increíblemente me había extraviado. Los pinos ya no eran los habituales. Eran más grandes y más retorcidos que aquellos que recordaba. Sus raíces se contorsionaban en formas más salvajes y serpenteantes, a través de un suelo que ya no tenía flores, sino aisladas matas de hierba. Las rocas estaban ahí, pero eran largas como monolitos druidas, y sus formas pesadillescas. Inútilmente traté de orientarme con algún punto que me resultara familiar. Entre los árboles divisé un sendero más ancho que me pareció seguía en mi misma dirección. Estaba cubierto de un polvillo gris que a medida que lo caminaba se hacía más denso y dejaba ver unas huellas de singular forma. Huellas que, a pesar de la evidente marca de 5 dedos, se veían muy tenues y escuálidas para ser humanas. No sé bien qué, pero algo de esas huellas, tal vez su extremada delgadez, me hizo estremecer. A medida que avanzaba, las raíces, troncos y ramas de los pinos se veían más siniestras y más fantásticas. Algunas incluso parecían brujas en actitud lasciva. Otras se veían como gárgolas obscenas y agazapadas. Y otras, por sus contorsiones, parecían sufrir una tortura infernal o bien diabólico regocijo. En todo momento el cielo prosiguió oscureciéndose. Su color pardo fue cediendo de forma imperceptible a un púrpura funerario en el que el sol ardía cual luna bañada en sangre.
Los árboles y el resto del paisaje se veían saturados de este púrpura macabro y antinatural. Y las rocas cobraban sugestiva similitud con lápidas o tumbas. A los costados solo había tierra abigarrada por pequeños líquenes de verde y gris y hongos con tallos de leprosa palidez, coronados por sombreros oscuros e inclinados en forma repugnante. El cielo se había puesto tan oscuro que tenía aspecto como el de un mundo condenado por un sol agonizante. Todo estaba en silencio, sin pájaros, sin insectos y sin hojas. Un silencio funesto y preternatural, como el silencio del vacío infinito. Huellas esqueléticas en la grava, un sol que parecía un ascua roja, todo presidido por un silencio funerario. Esto es El noveno esqueleto, relato de Clark Ashton Smith, publicado originalmente en el número de septiembre de 1928 de Weird Tales. Pero esto, como se darán cuenta, recién empieza. Somos Chucho Fernández y Darío Labia, y con cielo azul claro o encapotado marrón pardo, les daremos durante la siguiente hora una nueva Cineficción Radio. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Esto es Cineficción Radio, acto segundo, por Metroficción Radio. ¿Cómo anda, camarada? ¿Cómo le va, colega Darío? Mejor imposible. Qué suerte que tiene. La verdad que navegar, y cuando no hay ninguna pérdida, ninguna gotera, todo gracias a nuestro jefe de máquinas. Obviamente. ¿Cómo anda, señor Hyde? Bien, en condiciones. Qué lindo estuvo el fresquito de hoy a la mañana. ¡Ah, qué cosa bárbara! Qué fresquito. No recuerda que hoy a la mañana emergimos Sí, abrimos sí. un poco. Sí, abrimos para ventilar. Sí, para que entre un poco de aire fresco. Sí, hay que recambiar un poco. El aire salobre sí. del océano hace bien a los pulmones. Siempre y cuando sea aire y no agua. Sí, no sé, yo un poquito me mareé, porque la verdad el aire acá abajo está medio embotado, ¿vio? Entonces hay que limpiar los filtros de los ductos de ventilación. Bueno, me pondré a eso esta semana.
¿No va a llamar al fontanero? No, me ocupo yo, acá no toca a nadie nada. Usted no está acostumbrado a delegar. No, yo me ocupo de todo, vieja. Pinto, electricidad, plomería, gas, todo. Acá me encargo de todo yo. Bueno, me parece bien, es lo mejor. Sí, más bien. Chucho, Sí, dígame. la semana pasada estuvimos también hablando sobre este tema que a mí me interesa mucho, los misterios de la avenida Niemeyer. El pibe ese de Federico Niemeyer, ¿de ese hablan? Sí, de Dexter. Dexter, sí. No le pasan los años, está como embalsamado ese muchacho, ¿vio? Lo que pasa es que hace vida sana, Está embalsamado, tengo casi la documentación para acreditar. hace deportes, Está embalsamado. él tiene una cinta para correr mientras estudia y mientras investiga. Ese muchacho, ¿verdad? Que tiene una tersura, una luce juvenil, como si tuviera 14, 15, 16 años. Y sabemos todos que creo que pasa a los 70, ¿no? ¿Vos estás insinuando que Fede Niemeyer ha hecho viajes en el tiempo para recuperar años? Yo no sé si para recuperar años, pero algo hace, porque no le pasan los años. No sé qué tipo de ungüentos usa en ese rostro. Santiago Dorrego es un muchacho joven, pero bueno, se le nota el paso de los años. ¿Ah, sí? Federico no. Yo no sé si tiene que ver con esta actividad nocturna, no subterránea, pero bueno. ¿Que hubo alguna... No sé cómo funciona el tiempo ahí abajo tampoco, ¿no? ¿Hubo algún hallazgo más? No, pero estamos a punto de revelar, vamos a dar una pequeña pista. Usted sabe que el muchacho Niemeyer, Dexter, es un apasionado coleccionista de autos en miniatura de diversas escalas y que tiene un espacio particular donde tiene todas sus estanterías repletas de estos coleccionables de diferentes marcas, que es un apasionado de verdad, un entendido en la materia, y hemos descubierto que lo que tiene de interesante, eso que hace, esa práctica, ese hobby, él anda en la búsqueda de un vehículo de esa década que se está por construir acá, está en los planos, todavía no se había construido, que no es otro que el Kaiser Caravela. Y creo que está a la búsqueda de una miniatura de ese auto. ¿Y usted ha podido averiguar qué cosas ha intentado cambiar en el curso de la historia para viajar al pasado? En el cuaderno que se encontró está el modelo actual del Kaiser Caravela. Ah, claro. Que parece que logró él desarrollarlo, no sé cómo. Es decir, hay modelo Kaiser Caravela 2022. Ah, eso no en el cuaderno. Eso no lo sabía. Hay un Kaiser Caravela 2022. Del año pasado. Del año pasado. Y que no salió al mercado. ¿Qué sé yo? Por lo menos acá arriba no. No sea de abajo. Bueno, eso lo vamos a averiguar. Él está en ese desarrollo, él sabe que se sabe, lo sabe todo el mundo, que es un fanático de la miniatura del automovilismo. Sí. Y está empecinado con eso, entre otras cosas. Claro. Y tiene nada más que como adelanto, un modelo de lo que después fue o son los drones. Ah, ¿también eso? Sí, pero en miniatura también, ¿eh? Todo en miniatura. Sí. Bueno. Que es un helicóptero muy conocido. Vamos a cortar ahí porque son demasiadas revelaciones para un solo programa. Es lo que hay. Bueno, ahora vamos a una tanda musical y seguimos. Adelante. Adelante.
Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. Estás en el éter de Cineficción Radio. Tercer acto por Metroficción Radio. Clark Ashton Smith nació en 1893 y falleció en 1961, viviendo durante toda su vida en las cercanías de Auburn, California. Sus tres grandes vocaciones fueron la poesía, la ficción fantástica y las artes visuales, escultura y pintura. Solo la segunda de estas le proporcionó algún ingreso monetario respetable durante la época en que publicó en las revistas Weird Tales y Wonder Stories. En su andadura, Smith publicó más de 100 relatos fantásticos en revistas pulp. Por su originalidad y encanto alcanzó un pináculo literario junto a sus dos colegas, como hemos dicho, H.P. Lovecraft y Robert E. Howard. Respecto a su estilo, dejemos que el propio Smith nos lo cuente. Textualmente, de una carta enviada a la revista Amazing Stories y publicada en el número de octubre de 1932. La literatura puede ser muchas cosas, y una de sus más gloriosas prerrogativas es como ejercicio de imaginación sobre cosas que ocurren más allá de la experiencia humana. La aventura fantástica en el espantoso, sublime e infinito cosmos exterior al acuario humano. Para mucha gente, las historias de imaginación ofrecen una bienvenida y saludable liberación de la opresiva tiranía del antropocentrismo, fomentado por el humanismo del presente y la literatura realista, con su enfermizo materialismo y su tendencia a lo prosaico. Es la condenable, pretenciosa y perniciosa egomanía de la raza que se niega a admitir como dignas de consideración cualquier otra cosa que no sean los propios sentimientos del hombre, sus deseos, metas y acciones. La vida privada de Clark Ashton Smith es un caso raro. Sus padres eran grandes cuando lo tuvieron. Smith vivió con ellos, cuidándolos, hasta que fallecieron. Smith no se casó hasta 1954, es decir, a los 62 años. Nunca hizo la secundaria ni la universidad, pero siendo lector voraz, fue autodidacta de todas las materias, leyendo artículo por artículo, letra por letra, la Enciclopedia Británica, y no una vez, sino dos. Otro factor que propició su educación en el hogar
fue haber sido diagnosticado a los 20 años con tuberculosis. Pero los estudiosos actuales asumen que el padecimiento que realmente tuvo fue agorafobia. A pesar de que siempre vivió en Auburn, de su correspondencia surge la impresión de que odiaba Auburn. Nos dice el propio Smith en su famosa carta en Amazing Stories: creo que la intolerable condición de la vida moderna y la civilización mecanizada nos irán conduciendo al desarrollo de una literatura de imaginación y escape. Es notable que sus relatos más importantes fueran escritos antes de la primavera de 1934. En esa época, Smith se hacía cargo del cuidado de sus octogenarios padres. Algunos estudiosos hipotetizan que las dificultades que afrontó al tenerlos que cuidar en una cabaña sin electricidad ni agua corriente le implicó abocarse de tiempo completo a ello, debiendo dejar de lado la escritura. En septiembre de 1935 falleció su madre y en diciembre de 1937 su padre. Liberado de este compromiso de vida que Smith cumplió como buen hijo, sin embargo, no volvió a dedicarse a la escritura. La ley natural de la vida impone que los padres cuiden a sus hijos durante la niñez hasta que éstos crezcan y se independicen. La ansiedad que surge de esta ley natural se alivia con la percepción de que, a medida de que pasa el tiempo, los hijos se hacen cada vez más independientes, cada vez más adultos, cada vez más capaces de valerse por sí mismos. Lo inverso a ello fue el caso de Clark Ashton Smith, o el de cualquiera de ustedes que haya tenido que hacerse cargo de un padre o un abuelo senil. Esto implica que a medida que pasa el tiempo, el anciano se hace cada vez más dependiente, cada vez más infantil, cada vez más frágil. Y lo único seguro es la percepción allá en el horizonte, ineludible e inexorable, de la llegada de la segadora implacable. Entonces nos preguntamos, ¿qué representaba la escritura para Clark Ashton Smith durante la convivencia con sus padres ancianos? ¿Fueron sus universos fantásticos una especie de escape de esa situación? ¿O esa situación fue inspiración para aquellos universos? Lógicamente no podemos dar una respuesta concreta, pero si se quedan al desenlace del relato de esta noche, sin duda podrán tener una sustancial pista acerca de qué representa el noveno esqueleto.
historia con gran venganza y terrible ira. Cineficción. Sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. La arboleda se hizo más espesa, hasta que disminuyó al llegar a un campo circular. Ahí ya sin duda las rocas eran túmulos funerarios, de tal antigüedad que sus inscripciones se habían erosionado casi al ras. Los pocos caracteres que podían distinguirse no pertenecían a ningún lenguaje que yo conociera. Era difícil de creer que la vida y la muerte pudieran ser tan antiguas como aquello. Los árboles circundantes se veían inconcebiblemente anudados y enlazados, como si hubieran pasado siglos. La impresión de esas piedras y esos pinos me generaron desconcierto e inquietud. A ello contribuyó la observación de que en la tierra, alrededor de las lápidas, se veían unas cuantas de aquellas pisadas atenuadas, dispuestas en forma realmente singular, como si surgieran y regresaran a cada túmulo. En ese momento, en el absoluto silencio de aquella escena y por primera vez, escuché un sonido diferente al de mis propias pisadas. Detrás de mí, por entre los árboles, oí un crujir sibilante, seguido de un débil golpeteo. Había algo en esos sonidos que desmoralizaba mis nervios. Temores monstruosos, abominables, emergieron como una horda sabática de brujas a través de mi cerebro. Estamos en el éter de Cineficción Radio. Último acto por Metroficción Radio. Hoy, el camarada Chucho nos condujo a través de la grava de una región tremulante, a través de un eclipse de la vida cotidiana, de un retazo de la imaginación de Clark Ashton Smith. Y en esa creación, el autor ha puesto, sin duda, algo de sí mismo, algo de su visión de la vida, algo del sentido de la existencia para él y también para muchos como él, que no comparten la visión mayoritaria. Con ustedes, la conclusión de El noveno esqueleto, relato aparecido originalmente en el número de septiembre de 1928 de la revista Weird Tales. La realidad que estaba por enfrentar sería no menos que espantosa. Distinguí un brillo blanquecino entre las sombras de los árboles y un esqueleto humano, con el esqueleto de un infante en brazos, surgió en dirección a donde yo estaba. Y como siguiendo algún incógnito propósito, alguna misión sepulcral que los vivos no pueden imaginar, avanzó con paso tranquilo y sin esfuerzo, con un paso en el que, por encima de mi terror y estupefacción, percibí cierta horripilante gracia femenina. Seguí la aparición con mis ojos al cruzar por las lápidas y se desvaneció en la oscuridad de los pinos del lado opuesto del campo. Ni bien terminó de pasar un segundo esqueleto, también llevando en brazos el esqueleto de un pequeño. Apareció y pasó ante mí, siguiendo la misma dirección y con la misma repulsiva gracia
de movimiento. Un horror que era más que un horror, un temor más allá de todo temor, petrificó cada una de mis facultades. Me sentí en medio de alguna ineluctable e insoportable pesadilla. Ante mí, esqueleto tras esqueleto, cada uno como el anterior, con la misma macabra levedad y simpleza de movimiento, cada uno cargando su lastimoso niño, emergía de las sombras de los antiguos pinos y seguía en dirección donde el primero había desaparecido, siguiendo el mismo trayecto errante. Uno a uno pasaron hasta contar 8. Ahora sabía el origen de aquellas inusuales pisadas, cuya liviandad me había azorado. Cuando el octavo esqueleto se perdió, mi vista se dirigió, merced a un impulso irresistible, a uno de los túmulos más cercanos, sorprendiéndome por observar algo que no había visto antes. Una tumba recientemente abierta en el suelo blando. Entonces a mis espaldas escuché un golpeteo grave y sentí como los dedos de una descarnada mano me aferraban de la manga. Un esqueleto estaba detrás de mí y, a diferencia de los anteriores, no llevaba ningún infante encima. Nuevamente tiró de mi manga como instándome a seguirlo, a través del hueco abierto en la tierra, mientras chasqueaba sus dientes como si tratara de decir algo. Mis sentidos y mi cerebro se arremolinaron en un vórtice de horror. El contacto de aquellos dedos me hizo sentir que caía a través de una vorágine infinita de negrura que me hacía perder el conocimiento. Cuando volví en mí, Guinevere estaba tomándome del brazo, preocupada y desconcertada, mientras yo estaba parado junto a una de las piedras del campo, que era donde nos habíamos citado. Guinevere me preguntó: ¿qué te ha ocurrido, por Dios, Herbert? ¿Te sientes bien? Estabas aquí como encandilado cuando llegué y no parecías oírme cuando te hablé. Pensé que te ibas a desmayar cuando te tomé del brazo. Ya saben, todos tenemos esqueletos en el ropero, pero de vez en cuando puede ser buen negocio dejarlos un rato paseando. Nos vemos hasta dentro de 7 fémures con otro costillar de este parietal que hemos dado en soldar Cineficción Radio. Esto ha sido Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Producción artística: Selva Justus. Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb.
Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y adiós, fantasmas.